La palabra de Dios, hermanos, en la primera carta del apóstol Pablo, del apóstol Juan, capítulo 3, el versículo 1, dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. La palabra de Dios, hermanos, en esta tarde nos invita a estudiar, a meditar y sobre todo conocer la primera persona de la Trinidad. Y la primera persona de la Trinidad es nuestro Dios Padre. Él, el Padre Celestial, es la primera persona de la Trinidad. Y lo habla así en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios se revela al pueblo de Israel como el Padre, como su Padre. Dios mismo, hermanos, se proclama Padre al pueblo de Israel. Cuando Juan nos describe la cualidad del Padre, nos habla como un Padre amoroso, porque así lo está diciendo el texto que leíamos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El ser humano, si nos damos cuenta en los tiempos que vivimos, por lo general ya casi nadie tiene papás, porque cuando las familias son disfuncionales, la ausencia del padre se deja ver mucho en el hogar. Porque dejan de ¿qué? De amar. Porque si amaran a sus hijos, no dejaran ¿qué? A sus hijos, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo la palabra de Dios, hermanos: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Hasta qué alcance tiene o hasta dónde puede llegar el amor del Padre Celestial? Al grado de que dice, nosotros podemos ser llamados ¿qué? Sus hijos. ¿Sí? Al grado de que somos llamados sus hijos. Y mucha gente no conoce al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque no son hijos. Se requiere ser hijos para conocer a la persona, la primera persona de la Trinidad. El nombre del Padre, hermanos, es atribuida al Dios Yo Soy, al verdadero Dios. Y podemos aprender que este Dios Padre es la primera persona de la Trinidad. San Juan, cuando escribe precisamente esta carta, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El concepto, hermanos, de que hay un Padre amoroso nos enseña que nosotros no estamos solos. No sé cuántas veces se han puesto a pensar, ¿qué sería sus vidas sin ese Dios Padre? ¿Dónde estarían sin Dios? Sin amor, sin esperanza, lejos, allá como ¿qué? Solos, abandonados. Pero Dios quiso que le conociéramos. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña en la oración modelo, que es el Padre Nuestro, y nos menciona que Él es el Padre ¿qué? Que gobierna los cielos. Porque dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y no solamente el cielo, sino también sobre la tierra. Esa persona, la primera persona de la Trinidad, está en el cielo y está en todo lugar. Y el Señor Jesucristo nos enseña que el Padre es el mismo, el de ayer, el de hoy y por todos los siglos. Él no va a cambiar. Él no va a dejar de amar.
Aunque muchos creen que Dios ha dejado de amar la humanidad, por eso la humanidad va de qué? De mal en peor. Pero si la humanidad va de mal en peor, es a consecuencia del pecado del ser humano. No porque el Padre haya abandonado a su creación o a sus hijos. Dios no es como los humanos que abandone a los que ha llamado para ser sus hijos. Por eso el Señor nos habla de Él, el Señor Jesucristo. El Padre, hermanos, es quien se le atribuye más especialmente la obra de creación, el Dios Padre. A Él se le atribuye más la obra de creación y de providencia. Y así lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 8, verso 6. ¿Quieren buscarlo, por favor? 1 Corintios capítulo 8 con su mirada. Pueden leer conmigo. 1 Corintios capítulo 8, verso 6. Dice así: Empero vosotros hacéis la injuria y defraudéis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? ¿No erréis? Que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Qué pasa aquí, hermanos? Dios no puede ser padre de ¿quién? De los que se portan mal. ¿Sí? De los que se portan mal. Él es padre de los que buscan a Dios. Nosotros tenemos un Padre y ese Padre es Dios. Quiere decir que no estamos abandonados. El Señor Jesucristo también habla respecto el amor paternal y lo mismo lo dice el salmista. ¿Qué hace un padre? El salmista dice que un padre que se compadece de sus hijos. ¿O no acaso eso hace Dios? Y siendo la primera persona de la Trinidad, Él se compadece ¿de qué? De sus hijos. Entonces quiere decir que nosotros no estamos ¿qué? Solos. ¿Sí? Esto es en cuanto a la persona, digamos, del Padre o la primera persona de la Trinidad. Segundo, hermanos, es que Dios se revela como Padre en el Antiguo Testamento. Antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, Moisés, a través de un canto, recuerda a su pueblo todo lo que Dios había hecho por ellos. Les hace mención. Vean lo que dice Deuteronomios capítulo 32, el versículo 6. Deuteronomios capítulo 32, versículo 6. Dice así la palabra de Dios: ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te poseyó? Él te hizo y te ha organizado. ¿Qué le dice? El pueblo a veces tendía a ser rebelde, a no querer sujetarse a la voluntad de Dios, a querer hacer su propia voluntad. Así es el ser humano, hermanos. El hombre es dado a hacer su voluntad y no aprender a sujetarse. Pero Dios les dice, antes de que entren a Canaán, ustedes han sido un pueblo loco e ignorante, porque por más que yo les he dado mi amor, ustedes no han aprendido. Dios había sido para con ellos un Padre amoroso. Durante 40 años Dios había alimentado
le había dado de beber, les había dado de vestir al pueblo de Israel, y continuamente el pueblo de Israel se quejaba con ese Dios. Y eso que les había dado todo. Y el ser humano es así en la actualidad. Tiene todo y todavía piensa que Dios es, ¿qué? Es malo, ¿no? Otra de las cosas también, el profeta Isaías en su libro refiere que por razón de su pecado provocaron a Dios. Provocaron la ira de Dios. Los que somos padres creo que podemos entender el papel de un padre. Cuando nuestros hijos desobedecen, ¿qué pasa, hermanos? Tenemos que disciplinarlos. Si realmente aman a sus hijos, los van a disciplinar. Pero si no aman a sus hijos, los van a dejar hacer lo que ellos quieran. Así es nuestro Dios. Dios disciplinó al pueblo de Israel porque lo amaba. Lo amaba tanto que lo cuidó durante 40 años por el desierto, a pesar de su rebeldía. Es como Dios se manifiesta. Que aun cuando ellos habían provocado la ira de Dios, Él seguía siendo ¿qué? El sustento, el proveedor de ese pueblo amado. Y al final del Antiguo Testamento también el profeta Malaquías, quien desarrolló su ministerio aproximadamente en el 430 al 450 antes de Cristo, encontramos que el Señor le reclama a los sacerdotes y los acusa por por haber convertido la adoración de Dios como un negocio. Ya no amaban a Dios porque realmente habían recibido los favores de Él, sino se había hecho un comercio. Y Dios les recrimina eso. Y eso no le agrada a Dios. Vean lo que dice Malaquías capítulo 1, el versículo 6. La palabra de Dios dice de la manera siguiente, Malaquías 1:6. Ustedes con su mirada leen la palabra, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor, pues si soy yo padre, ¿qué es de mi honra? Y si soy señor, ¿qué es de mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Piensen nada más. El Señor les reclama. Si yo soy vuestro padre, ¿qué es de mi honra, no? ¿Dónde está la adoración que yo merezco? ¿Sí? Habían dejado de ¿qué? De adorar a Dios. Y hoy día, en la actualidad en que vivimos, muchos han dejado de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer. Porque les es más fácil que desobedecer. Les es más fácil hacer su voluntad que sujetarse a la voluntad de Dios. Y Dios quiere enseñarnos a la luz de su palabra que Él es Padre desde la antigüedad hasta nuestros días. Tercer lugar, hermanos, Dios, el Padre, dice en el plan de redención. En el plan de redención. Se atribuye al Padre Celestial el plan de redención de lo que leemos en el Salmos 2. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las gentes. Salmos 2, 7 al 9. Fíjense, el plan de redención. Yo publicaré el decreto.
¿Quién publicó el decreto? Jehová, Dios. Y dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las gentes. El Padre Celestial, hermanos, les decía al principio, es que el proveedor y sustentador. Pídeme. Si a veces las cosas no las tenemos, es porque ¿qué? No pedimos. Yo no sé cuántas veces sus hijos quieren algo, pero no se atreven ¿qué? A pedirlo. Y ellos dicen, pues es que ya sabe mi papá qué es lo que yo necesito y me lo va a tener que dar. Pero tienen que aprender ¿qué? A pedirlo. Dios sabe lo que necesitamos. Sabe de qué carecemos. Sabe lo que estamos sufriendo. Sabe nuestras necesidades. Sí, lo sabe. Pero ¿qué necesita? Escuchar de nosotros. Escuchar nuestra voz, que vayamos delante de Él y le pidamos. Aún conociendo Él las cosas, Él espera que nosotros abramos nuestros labios y le pidamos las cosas. Otras de las cosas maravillosas que nos enseña el papel del Padre Celestial es que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hizo el Padre Celestial? Proveyó ¿a quién? A su Hijo amado, para que ustedes y yo seamos ¿qué? Salvos. ¿Salvos de qué? De la muerte eterna. Él no quiere que nosotros perezcamos. Él quiere que nosotros seamos. Ese es el papel que hace el Padre Celestial, el que dice, ama al mundo y provee o proveyó a su Hijo. Y todo aquel quien se atreva a creer en Él, dice, va a tener vida eterna. Resalta también las palabras del profeta Isaías, hermanos, de quien leemos, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Isaías 53, 10. Con todo eso quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Quién padeció por nosotros? ¿Quién sufrió por nosotros? ¿Quién dio su vida por nosotros? Dios dio a su Hijo. El Padre dio a su Hijo. El papel de un padre a veces da todo a su Hijo. ¿Y qué recibe de sus hijos, hermanos? Ustedes que son padres, a veces se quedan sin comer con tal de que el hijo lo tenga. Ustedes no visten con tal de que sus hijos vistan. ¿O no pasa eso? Porque quieren que sus hijos ¿qué? Sean felices. Es lo que hizo el Padre Celestial. Nos ha provisto de todo para que nosotros vivamos felices. Pero si no somos felices es porque no sabemos agradecer todo lo que ha hecho el Padre Celestial por nosotros. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, también nos habla sobre el que se debe alabar al Padre Celestial, porque Él nos eligió para eso. Vean lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6.
Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo y asimismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bendito el Padre, porque dice, nos apartó, nos escogió, ¿desde qué? Antes de la fundación del mundo. Antes de que hiciera esta creación, en la mente de Dios ya estábamos nosotros. Ya nos había apartado. ¿Y quiso qué? Mostrarnos su poder, sus maravillas. Y es una gran bendición el que nosotros conozcamos a Dios, el que Él sea nuestro Padre, porque Él suplirá todo ¿qué? Lo que nosotros nos haga falta. Concluyo con esto. El Padre es la primera persona de la Trinidad y lo vemos en las Sagradas Escrituras como el creador de todas las cosas. Él es soberano, es sustentador de toda su creación. Quiera el Señor bendecirles. Amén. Amén.